Hola de nuevo, vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a trabajar con todas las propiedades de potencias. Dado que va a ser un vídeo largo y vamos a hacer un montón de ejemplos, hemos colocado aquí las propiedades en una hoja aparte, entonces aquí tenemos todas ellas con un ejemplo de cada una. Vemos por ejemplo producto de potencias de misma base diferentes exponentes, se suman exponentes, división se restan, potencias se multiplican. Aquí tenemos varios ejemplos para ir viendo una por una. Hemos colocado aquí las últimas tres propiedades que aparecen con cierta frecuencia, por ejemplo a elevado a 1 es igual a, es decir, cualquier número elevado a 1 es dicho número, todo número elevado a 0 siempre es igual a 1, todo número elevado a 0 siempre es igual a 1, y los exponentes negativos, exponentes no bases, los exponentes negativos, se le da la vuelta a la fracción, pero en positivo. Entonces, cuando utilicemos las propiedades, traeremos esta hoja, mientras tanto, la dejaremos a un lado. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo. En este ejemplo lo que tenemos es todo bases que son potencias de 2. Entonces, el primer paso en estos ejemplos siempre es factorizar los números en factores primos. El 2 ya es un factor primo, el 4 en cambio quedaría factorizado como 2 al cuadrado, entonces colocaríamos aquí el 2 elevado al cubo, colocaríamos el 4 como 2 al cuadrado y a su vez estaría elevado a 5. Y para hacer el 8 vemos que es igual a 2 elevado al cubo y a su vez está elevado a la 10. Entonces aquí lo que hacemos simplemente es factorizar todo en factores primos y ahora ya aplicamos propiedades de potencias. El primer 2 al cubo le dejamos como está y aquí tenemos potencia de una potencia, que lo que se hace es multiplicar exponentes. Potencia de una potencia se multiplican exponentes, entonces nos quedaría 2 elevado a 5, 5 por 2 que son 10, 2 elevado a 10. Lo mismo ocurre en esta, potencia de una potencia se multiplican, 3 por 10 que serían 30. Y ya el siguiente paso, si nos fijamos tenemos producto de potencias de misma base y diferente exponente, producto de potencias de misma base y diferente exponente, se deja la misma base y se suman exponentes, se deja la misma base y se suman exponentes. En vez de sumarlo primero uno y luego el otro, lo sumamos todo a la vez y lo que nos queda ya definitivamente es 2 elevado a 43. Por supuesto esta operación no hay que hacerla, de hecho es muy habitual que aquí se ponga que esto es igual a 86, no es cierto. No es cierto porque elevar 2 a 43 significa multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 43 veces. Ahora bien, lo que sí hemos hecho para que quede constancia de por qué no hay que hacer esta operación es hacer las cuentas aparte y las cuentas aparte salen este número que es terriblemente grande y por supuesto nos llevaría muchísimo tiempo hacer esto a mano. Entonces, resultado final 2 elevado a 43. Perfectamente válido, no hay que hacer ninguna operación más. Pasamos al siguiente ejemplo entonces. En el siguiente ejemplo vamos a mezclar bases. Entonces, al igual que antes, tenemos aquí 6, 4 y 9. Ninguno de los tres son primos, por tanto aquí en un lado lo que hacemos es descomponerlos. 6 quedaría 2 por 3, el 4 ya está hecho arriba y el 9 quedaría 3 al cuadrado. Así pues el siguiente paso es simplemente cambiar las bases por unas bases que estén con factores primos. Siguiente paso, tenemos la potencia de una multiplicación, volvemos a traer otra vez las propiedades y vemos que hay una propiedad que lo que dice es que la potencia de una multiplicación se puede distribuir haciendo que esta m afecte al primero y esta m afecte al segundo. O lo que es lo mismo, aquí tenemos 2 por 5 elevado al cubo es igual a 2 al cubo por 5 al cubo, es decir, el cubo afecta al primero y al segundo. Es aquí también importante ver que estas propiedades funcionan de un lado para otro y del otro para el uno, es decir, yo puedo leerla hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto es igual a esto, pero también esto es igual a esto. Entonces, en este caso lo que hacemos es, ese 3 que está ahí arriba afecta a ese 2 y afecta a ese 3, por tanto lo podemos colocar como 2 al cubo por 3 al cubo. Ya hemos visto que la potencia de una potencia se multiplica en exponentes, por lo tanto aquí nos quedaría 2 elevado a 2 elevado a 10, se multiplican y quedaría 2 elevado a 20. Y aquí lo mismo, 2 por 5 serían 10, 3 elevado a 10. Hay que tener un poco de cuidado con esto ahora, porque lo que tenemos es factores con base 2 y factores con base 3. Entonces lo que hacemos ahora es utilizar la propiedad de que producto de potencias de misma base se suman exponentes, pero solo podemos juntar este con este misma base y este con este misma base. Lo vamos a hacer en colores para que se vea bien. 2 al cubo por 2 a la 20 quedaría misma base y se suman exponentes 23. Y 3 a la 3 por 3 a la 10 quedaría misma base y se suman exponentes quedando 13. Por supuesto el resultado quedaría así, porque todo lo que sea hacer las operaciones nos llevaría algo de este estilo. 2 a la 23 queda este número, 3 a la 13 queda este número y si hacemos el producto de ambos nos queda algo de este estilo. Un número que evidentemente tardaríamos muchísimo tiempo en hacer la cuenta. Así que, por supuesto, esto se quedaría así sin ningún tipo de problemas. Y pasamos ya al siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos divisiones y tenemos exponentes negativos. Hay una propiedad que dice que el exponente negativo se podría colocar así. Sin embargo, siempre que no haga falta, es muchísimo más cómodo trabajar con exponentes negativos con lo que ello conlleve. El primer paso, por tanto, será hacer la factorización. La hacemos aquí en un lado. 125 es a 5, me queda 25, que es a 5, 5, 5 y 1. Entonces, donde pone 125 pondríamos 5 elevado al cubo, que a su vez está elevado a la 4. Y vamos a aprovechar una propiedad que tienen las factorizaciones y es, si yo voy a factorizar 25, no hay más que darse cuenta que si te ha puesto, ahí tengo 25 que es 5 elevado al cuadrado. Entonces, donde pone 25, ponemos 5 al cuadrado y a su vez
elevado a 10. Siguiente paso, retomamos esta hoja, potencia de una potencia se multiplica en exponentes, por tanto 3 por 4 que son 12, dejamos aquí el menos 2, y potencia de una potencia se multiplica en exponentes, 5 elevado a 20. Este paso es un poco más complicado porque lo que tenemos es una multiplicación, por tanto se suman los exponentes, pero al sumar tenemos 12 más menos 2, y sumar 12 más menos 2, más con menos sería menos, así que a fin de cuentas lo que hacemos es restarlos. Es una multiplicación, se suman exponentes, pero como el segundo es menos, 12 más menos 2 es 12 menos 2, que son 10. Esto dividido entre 5 elevado a 20. Y ahora acudimos a la propiedad que dice que la división de potencias de misma base y diferente exponente se deja la misma base y se restan exponentes. División de potencias, se restan exponentes. 10 menos 20 sería menos 10. Y aquí llegamos a algo muy interesante, y es que si a mí me queda 5 elevado a menos 10, en principio yo lo podría dejar perfectamente así. Ahora bien, puede ser que me pidan o puede ser que sea interesante por algún motivo dejarlo con exponentes positivos, con exponentes naturales. En ese caso, lo que yo haría sería recurrir a esta propiedad que dice que un número elevado a algo negativo se pone igual pero dado la vuelta con el exponente positivo. Aquí vemos, por ejemplo, este número elevado a menos 7 se colocaría igual abajo pero elevado a 7. Entonces lo que hacemos aquí es simplemente dar la vuelta, 1 partido por 5, pero ahora elevado a 10. De nuevo, al igual que antes, si hiciésemos la operación, 5 elevado a 10 nos queda un número tremendamente grande del orden de los millones, prácticamente son 10 millones, y si le damos la vuelta, es decir, 5 a la menos 10, nos quedaría 1 partido por casi 10 millones, que es un número terriblemente pequeño. Aquí aprovechamos para hacer un pequeño inciso. Es muy habitual pasar este menos aquí abajo, es muy habitual pensar que este menos se puede poner aquí abajo. Entonces, si hiciésemos esto, si dijésemos que esto es igual, que evidentemente no lo es, estaríamos diciendo que este número en negativo es igual que este número de aquí. Dicho de otra forma, esto es como decir que me da lo mismo que el banco me deba 10 millones de euros, que es lo que pone aquí, que me debe el menos 10 millones de euros, a que yo le pague al banco 0,00000001. Evidentemente no es igual, de una de las maneras yo estaría pagando una cantidad ridícula al banco, lo cual no es preocupante, pero de la otra forma el banco me debe 10 millones de euros. Evidentemente las dos cosas no son iguales. Un exponente negativo y una base negativa son conceptos completamente diferentes. Entonces, mucho cuidado con esto, no pasar nunca ningún menos de un exponente a la base. Seguimos con el siguiente ejemplo. Para el siguiente ejemplo lo que haremos será colocar una división en forma de fracción y además una pequeña trampa, que es este 256 elevado a 0, que va a ser lo primero que vamos a hacer aquí. Hay una propiedad que dice que cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Aquí es muy habitual por inercia hacer la descomposición de los números. Tenemos el 2 elevado a 4. 4 ya lo hicimos antes, es 2 al cuadrado, que está a su vez elevado a 2. 8 es 2 al cubo. 4 es 2 al cuadrado a su vez elevado a 10, y es muy habitual ahora hacer esa descomposición, que además puede ser un número reconocible. Esto es 2 elevado a 8, pero nos llevaría un tiempo hacer esta operación. Sin embargo, hay que pensar antes de hacerlo todo de forma mecánica y hay que darse cuenta de que si está elevado a 0 no tengo ninguna necesidad de hacer la operación, porque eso, sea lo que sea, es 1. No importa lo que haya aquí abajo, está elevado a 0, por tanto eso vale 1. Cuando tengamos un poco de experiencia, lo suyo sería directamente ni ponerlo. Cualquier cosa multiplicada por 1 queda igual, por tanto directamente lo podríamos quitar. Aplicamos por tanto ya el resto de los pasos. Tendríamos el 2 elevado a 4 queda como está, 2 a la 2 elevado a 2 se multiplican exponentes y queda un 4, y el 2 al cubo como está. 2 a la 2 a la 10 quedaría 2 a la 20. Tenemos arriba producto de potencias de misma base se suman exponentes, así pues 4 y 4 8, 8 y 3 son 11, y al igual que antes aquí tendríamos un 2 a la menos 9 porque división de potencias se restan exponentes, división de potencias se restan exponentes, y en este caso esta barra de fracción a fin de cuentas es una división, entonces dividimos potencias de misma base y diferente exponente, se restan exponentes. 11 menos 20, que sería menos 9, y podríamos dejarlo así sin ningún problema, salvo que nos pidan que el exponente sea un número positivo, o lo que es lo mismo, que el exponente sea un número natural. De ser así, recurriríamos de nuevo a la última propiedad, un número elevado a menos n, dar la vuelta, pero en positivo. Por supuesto, esto se quedaría así. Hacer esta operación no es tan complicada, 2 a la 9 es 512, pero hacer esa división sí. Entonces, de nuevo, al igual que hacíamos antes, hacer esta división es 0,0019531. Sí es interesante aquí que nos quedemos un poco con la idea en la cabeza de que cualquier número, en principio, elevado a un número negativo, como el ejemplo C y el ejemplo D, me va a quedar un número muy pequeño. Entonces, siempre que veamos un exponente negativo, en principio ya tenemos que ir pensando que van a ser números muy pequeños, 0,000 lo que sea. En principio, porque también podría ser que la base fuese menor que 1 y fuese al revés. No entraremos mucho en eso ahora, por tanto, de forma general nos podríamos quedar con que exponentes negativos equivalen a números muy pequeños, como por ejemplo este que tenemos aquí.